lugar quiero agradecer esta invitación a la Comisión Provincial por la Memoria en representación del Juzgado Federal 3 del Dr. Daniel Rafecas, ya que bueno, para nosotros implica un reconocimiento de la labor judicial que hacemos diario. Diego y yo somos colaboradores en la causa en la cual se investigan los crímenes cometidos por el personal del primer cuerpo del Ejército durante la última dictadura militar. Y en esa función vamos a presentar puntualmente lo atinente a un documento que fue aportado a la causa como prueba por la Comisión Provincial por la Memoria. Es un documento que fue elaborado por el Batallón 601 de Inteligencia y al cual se refirió el doctor Cañón anteriormente, y se relaciona específicamente con el caso del Hospital Posadas, pero después me voy a referir puntualmente a eso y el contenido del mismo lo va a aclarar Diego. En principio quiero aclarar que la investigación de la causa del primer cuerpo, como se la conoce, comprende los crímenes cometidos por personal del primer cuerpo o operacionalmente sometido a él durante la última dictadura militar y en territorio de Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Provincia de La Pampa, con las excepciones que se conocen como la existencia de una causa específicamente que trata los hechos del Centro de Detención ESMA y las causas que tramitan ante esta ciudad, que tienen por ejemplo lo que nosotros llamamos el circuito CAMS, que son aquellas operaciones llevadas a cabo bajo la logística del jefe de policía de la provincia de Buenos Aires. Nosotros ya en la causa, quiero aclarar que también hemos dado tratamiento judicial a varios centros clandestinos de detención y tortura. No es una denominación ingenua. El juez Rafecas entiende que cada centro clandestino implicaba ya de por sí un centro de detención y tortura en la medida en que cada persona que era detenida ilegalmente en ellos era sometida a determinadas pautas de cautividad, tabicamiento, prohibición del habla, prohibición de comunicación con el exterior, amenaza permanente de ser amenazada, el miedo a la muerte, la tortura física, el escuchar la tortura de otros, la sujeción, la reducción de la movilidad. Temperamento que también ya había sido adoptado por la Cámara de acá de La Plata. Ya hemos dado tratamiento en esta causa a tramos como lo que es el Centro Clandestino de Detención Atlético Banco Olimpo. En la causa se ha considerado que se trata de un solo centro con mismos represores y mismas víctimas, más allá de algunas variaciones. Hemos tratado también el Centro de Detención y Tortura Vesubio, el Centro Automotor Sorletti. Estamos en tratamiento con el Centro de Detención Sheraton. Se ha tratado específicamente el caso del Hospital Posadas. Y actualmente también se están investigando la Superintendencia de Seguridad Federal. También se ha investigado la masacre de Fátima, que ahora ya está en juicio oral, como todos ustedes sabrán. Y por otro lado, seguimos en la investigación con Azopardo y Mansión Serio, más allá de que también hay otros centros de detención que pertenecen a la órbita del primer cuerpo y que todavía no se ha podido avanzar la investigación, pero vamos de a poquito por tramos. Pero lo que quiero mencionar en cuanto a la causa del primer cuerpo es la complejidad que significa a esta altura, es decir, 30 años después, la recolección de pruebas, dado no solo el paso del tiempo, sino que el objeto de investigación es un sistema clandestino que mantuvo sus operaciones ilegales en forma secreta y que aparte dispuso una cantidad de mecanismos tendientes a asegurar la impunidad de sus responsables. Mecanismos que podían visualizarse desde que las víctimas eran secuestradas, ya que eran encapuchadas o tabicadas para evitar que pudieran reconocer posteriormente a los secuestradores, que puede visualizarse también en el uso de apodos por parte de los operadores del plan clandestino, generalmente los que estaban en los centros clandestinos de detención. También en la estrategia negacionista llevada a cabo por el Estado autoritario, en la medida en que cada familiar que se acercaba a alguna dependencia pública le era negada cualquier tipo de información acerca de si su familiar estaba detenido y dónde, como también en la destrucción que se hizo de archivos y de documentos de todo tipo y que justamente por eso hoy en día resultan tan importantes y fundamentales en la medida que aparece algún documento como fue el aportado por la Comisión Provincial por la Memoria. Con esta dificultad nos encontramos permanentemente. Vamos preguntando a distintas fuerzas de seguridad y nos informan que los documentos fueron destruidos, a veces por disposiciones internas, otros sin explicación alguna, y nos informan que
generado a partir de estos sumarios para deslindar responsabilidades. De hecho, hay un caso en particular en la CIDE, relacionado con automotores Orletti, donde hay un acta de trituración de una cantidad de documentación que sería crucial para la investigación y sin poder dar explicación de por qué se destruyó ya en la década del 90. Nos informan, bueno, de la formación de sumarios para deslindar responsabilidades. También sucede que muchas veces procuramos o intentamos procurar legajos de personal que actuó en los centros clandestinos de detención o que presumimos que actuaron allí, legajos que resultan fundamentales. Cada legajo personal de una fuerza de seguridad contiene no solo todos los datos personales de esta persona, sino también el destino que tuvo en un periodo determinado, el cargo que ocupó en ese periodo, y en función de las calificaciones, que es lo que nosotros siempre, en lo que nosotros nos fijamos, en función de quién calificó a esta persona, nos surge quiénes eran los jefes y en definitiva podemos de esta forma reconstruir la cadena de mandos dentro del primer cuerpo del ejército. Más allá de que también resultan fundamentales porque de allí podemos construir álbumes de fotos para que las víctimas puedan hacer reconocimientos fotográficos de aquellas personas cuando claramente hoy en día serían inútiles porque transcurridos 30 años la fisonomía de estas personas ha modificado mucho. También nos ha sucedido de que remitan al juzgado legajos en los que casualmente faltan aquellas focas, aquellos informes de calificaciones del 76 al 83 o del 76 al 78, o en la medida en que en la dictadura esta persona cumplió funciones. Nos mandan las hojas anteriores y las posteriores y nos faltan estas partes de las calificaciones. Y con todo esto lo que quiero decir es lo fundamental que resulta, por un lado, el aporte de los sobrevivientes y de sus familiares, que pese al tiempo transcurrido tienen una memoria viva de todo lo que han padecido y siempre de muy buen ánimo y con mucha buena voluntad han prestado testimonio en la causa y lo siguen haciendo a pesar de la duplicidad, como decían acá en la mesa, de la cantidad de veces que se les requiere testimonio y que repitan una y otra vez cada cosa. Y también, dadas las notas de clandestinidad que tiene este sistema y lo dificultoso que resulta obtener las pruebas, lo fundamental que significa el aporte de los archivos de la represión y de documentos que, a pesar del tiempo transcurrido, se han preservado hasta el día de la fecha. Esto, por un lado, para determinar quiénes son los responsables de los operadores del plan clandestino, que todavía queda mucho por hacer en este sentido. Me voy a tomar una licencia. Y por otro lado, para reconstruir la verdad histórica, objetivo que tienen primordialmente este tipo de procesos de violación a derechos humanos y que aparte el juez Rafecas asume personalmente y nosotros como colaboradores puedo decir que también. En el marco de la investigación hemos encontrado algunos documentos que tiene sentido mencionar, que han resultado de sumo interés. Por ejemplo, un sumario formado a raíz de un incidente en un ojo que tuvo un capitán del ejército, una persona que se desempeñaba en el batallón 601, está detenido actualmente. Esta persona en el 76 se lesionó el ojo y, a fin de acreditar que era un accidente sufrido en el ejercicio de su función, tuvo que poner de manifiesto su vinculación con la administración y en este sentido mencionar que era personal del batallón 601. Tuvo que poner de manifiesto bajo juramento que estaba realizando en ese momento un trayecto desde el batallón 601 hacia la ESMA, que estaba cumpliendo una orden reservada del batallón 601, una orden dada por el jefe del grupo de tareas 2. El grupo de tareas era una división que operaba, integrada por distintas personas de fuerza de seguridad, supuestamente calculamos que unas 20, que actuaba dentro del batallón 601 y principalmente para la reunión de información y ejecución de operaciones, de operativos relacionados con montoneros. Esta persona entonces puso de manifiesto su pertenencia al GT2, mencionó el nombre de quien era el jefe del GT2 y también el de su acompañante, que a su vez también tuvo que dar cuenta de que era integrante de este grupo de tareas.
Estas circunstancias que aparecieron tangencialmente en el legajo, porque en realidad, como dije, el legajo tenía el sentido de dar cuenta de que era un accidente sufrido en el ejercicio de la función, sirvieron claramente para el esclarecimiento de algunos datos y la determinación de responsabilidades. También hay otro sumario que es interesante, que es el de un gendarme que da cuenta de que padece un cuadro depresivo y una neurosis de angustia que está así diagnosticado. Y para acreditar la vinculación de este cuadro con su desempeño en gendarmería, hace mención en este sumario, en el cual pide el retiro por la baja anticipada, hace mención de que él habría cumplido funciones en las bases de Banco y Olimpo, que habría participado en el secuestro de detenidos, en el interrogatorio de detenidos, que los habría provisto de alimentación y de vestimenta, que habría practicado sesiones de tortura, que a su vez también habría presenciado quema de cadáveres, y en función de todas estas circunstancias hace saber que estaba en ejercicio de su función. Esta persona tiene pedido internacional de captura, pero bueno, lo que quiero señalar es cómo a partir de sucesos menores, que podríamos decir, que tienen que ver con la vida personal de estos sujetos, pueden aparecer pruebas interesantes, solo que lo que queda por determinar es, bueno, de qué forma se puede acceder a este tipo de documentación, ya que a veces han sido aportadas con conocimiento de que tenían estos datos y a veces aparecen en el legajo personal, que nosotros nos encargamos, la verdad, de estudiarlos en profundidad. Aparecen estos datitos en una columna absolutamente insignificante de observaciones, vamos al legajo y nos encontramos con estas perlitas. Quiero hacer referencia a dos documentos, en particular también, dos perlas. Uno tiene que ver con el Centro Clandestino de Detención Automotores Orletti. Automotores Orletti es el Centro Clandestino de Detención de la CIDE, también fue centro de, base del Plan Cóndor. Funcionó entre mayo y noviembre del 76 en Floresta, Capital Federal. Y con referencia a este centro, lo que surgió de interesante es que en octubre del 76, un prefecto de Prefectura Naval Argentina, San Fernando, visualiza cómo unas personas estaban tirando al río Luján unos bultos. Da cuenta de esto a su jefe, recuerden que estamos en el 76, y a partir de eso se instruye un sumario para determinar qué es lo que estas personas tiraban. Se da intervención a bomberos, policía, se hace con buzos un rastrillaje del río y encuentran 8 tambores de 200 litros. Cada uno de los tambores tenía en su interior cal, cemento y un cadáver desnudo que había sido previamente asesinado de un disparo en la cabeza. Estos cadáveres fueron identificados por el equipo argentino de antropología forense y se pudo determinar, a partir del cruzamiento con datos que se tenían con respecto a cautivos en centros de detención, que eran todas víctimas que habían pasado por el centro Orletti. Este sumario es una perla porque, por un lado, permitió visualizar uno de los modos de operar para efectivizar la desaparición de los cautivos, de los detenidos ilegales. En definitiva, permite ver la última fase, el traslado eufemísticamente llamado así, de los detenidos cuando eran egresados del centro de detención. Y por otro lado, también permitió la imputación de los autores mediatos de las cadenas de mando de los homicidios de estas personas. Si no hubiesen quedado, no en meras, pero bueno, hubiesen quedado en privaciones ilegales de la libertad. También permitió ver la magnitud de los recursos utilizados por el Estado para perpetuar el ocultamiento del destino de los cadáveres. Por eso es que constituye una perla, más allá de que también el juez Rafecas lo analiza en sus resoluciones, lo que muestra es el aspecto paradójico de la burocracia, en el sentido de que estas personas de prefectura actuaban en un margen de absoluta legalidad, en ejercicio regular de su función, eran personal sometido operacionalmente al mando militar en plena dictadura, y cómo los mismos agentes del Estado autoritario en su función regular pusieron al descubierto
un modo de operar del sistema clandestino, lo cual contradice claramente las intenciones de ocultamiento y de mantener en secreto todas las operaciones ilegales. Digamos, es como que la maquinaria burocrática en definitiva no permite que haya un sistema efectivamente clandestino, como que hay procesos documentales que rompen con esta lógica de la ocultación. Por eso es que nos resulta sumamente importante tener en cuenta este tipo de sumarios para la reconstrucción de la verdad, la preservación de la memoria y para la determinación de los responsables. Y por último, quiero adelantarme a lo que va a decir Diego relacionado con el caso del Hospital Posadas. Se trata de un informe aportado por la Comisión Provincial por la Memoria de la Causa, ha revertido un valor probatorio incalculable para la reconstrucción de la verdad y determinación de responsables en el pronunciamiento que se ha efectuado con relación al Centro Clandestino de Detención Posadas y a la intervención del hospital. Posadas tiene dos etapas: la intervención llevada a cabo por Viñones en el 28 de marzo del 76 y por otro lado la existencia de un centro clandestino de detención que funcionó entre noviembre del 76 y enero del 77 en las instalaciones del mismo hospital. Este informe fue elaborado por el Batallón de Inteligencia 601, el principal órgano de inteligencia del Ejército. Fue elaborado a pedido, como había dicho el doctor Cañón, a requerimiento del primer cuerpo del Ejército, con una lógica invertida de las tareas de inteligencia, ya que en realidad se realizó la intervención y posteriormente, unos meses más tarde, el Batallón de Inteligencia 601 realiza esta tarea propia de su actividad para incluso, aparte de cuestionar la actuación tardía, porque es una inversión de cómo se realizaban las cosas, en que las operaciones eran precedidas de una actividad de inteligencia, aparte de eso, concluye el desbaratamiento de varias hipótesis que habían motivado la intervención del hospital. Pero bueno, en cuanto al contenido, puntualmente lo va a explicar Diego. Así que, gracias.